ver que hemos visto, ¿no? A lo largo de todas las sesiones en cuanto al laboratorio. Y en este caso nos toca endocrinología. Y los dos temas a tratar muy importantes van a ser tanto la diabetes mellitus como los trastornos tiroideos. En los trastornos tiroideos, pues recordar, ¿no? Que hay hipotiroidismo y hipertiroidismo. En la diabetes mellitus, pues existe un trastorno que ahorita lo vamos a ver más a detallado, pero como una pequeña introducción para que podamos ver esto, ¿no? Entonces, acá hay una imagen de, por ejemplo, lo que vendrían a ser los trastornos tiroideos y acá lo de la diabetes, ¿ya? Eh, no hay cuenta esta vez. La diabetes mellitus, de por sí, es un trastorno metabólico y se considera un trastorno metabólico crónico. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Va a haber una hiperglucemia. Pero ¿y por qué se da toda esta cosa? Ya vamos a hablar sobre quién lo genera y todo ello, y vamos a ver de nuestro amigo el páncreas. El páncreas, ustedes saben que es un órgano que está en nuestro cuerpo y bueno, dentro del páncreas vamos a tener células como, ¿quién nos va a importar más en este momento? Van a ser los islotes de Langerhans. Obviamente que también tienen unas células productores del jugo pancreático, pero dentro de esas células vamos a tener a los islotes de Langerhans, que es un grupo de células las cuales nos van a ayudar a producir hormonas. Estos islotes de Langerhans van a producir tres tipos de células. Las células beta, que es la que nos va a interesar hoy, que nos va a producir a quién, a insulina y a anilina. Y bueno, la insulina es como la estrella el día de hoy, así que solamente vamos a hablar de ello. Pero bueno, ustedes recuerden que también hay los islotes de Langerhans de células alfa y células delta. ¿Ok? Los islotes de Langerhans con las células beta y genera la insulina. ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo se ha visto que existe una clasificación porque de cierta manera no todo va a haber solamente va a haber quizá una resistencia a la insulina, sino también existe otro tipo de clasificación que se pueda dar. Y gracias a ello nosotros conocemos a la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y otros que son más específicos de la diabetes mellitus y lo que se conoce como la diabetes gestacional. Dentro de las clasificaciones, como les dije, la diabetes mellitus tipo 1 va a estar mediada inmunitariamente. También creo que se conocía la que no segregaba insulina, ¿no? Pero lo que más se considera o el concepto que mayor predominancia está dándose hoy en día va a ser la inmunitaria, ¿no? Que es una medida inmunitaria que el mismo organismo hace para que ya no haya en la que lo que es la segregación de la insulina. Entonces, porque no hay células beta en este caso, ¿no? Entonces, en algunos casos es idiopática. Idiopática, ¿qué quiere decir? Que no se puede conocer del por qué le está dando en este caso a los pacientes. Es más que nada a pacientes jóvenes, ¿no? A pacientes menores de 18 años. Entonces, eso recordar las partes más importantes de la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Y la diabetes o el mellitus tipo 2, que quizá es la que genera o la que vamos a explicar acá con las imágenes que les he traído va a ser o se va a relacionar con la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá vamos a ver, ustedes deben recordar que la insulina es como una puertita para la glucosa. Ustedes saben que la glucosa es muy importante para todo nuestro organismo, especialmente para el cerebro, bueno, para todo en general. ¿Por qué? Porque nos ayuda a generar energía. Entonces, esa energía a través de la glucosa debe entrar a nuestras células, ¿no? Debe entrar donde tiene que hacer su mecanismo para que nosotros podamos tener energía normalmente. ¿Qué pasa? En algunos casos, este azulito que estoy señalando acá, no hay, o sea, la puerta no se abre, a pesar de que la glucosa toque y toque y toque, pero no lo abre. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. O sea, ya no, a pesar de que la insulina esté ahí, no va a abrir la puerta para que en la célula de las células de nuestro organismo lo pueda, bueno, puedan entrar y pueda generar energía. No la hay. Entonces, ¿qué va a haber? Una resistencia a la insulina. Entonces, más que nada, eso recordar, ¿no? Por ejemplo, acá están las insulinas y la diabetes que dicen, bueno, no pasas, tú no pasas, ¿por qué? Porque hay una resistencia, a pesar de que la insulina, perdón, la glucosa esté con la insulina, no va a poder pasar.
Em, ¿Qué más hay que tener en cuenta? Va a ser los tipos específicos de diabetes mellitus. Es más de acuerdo a por ejemplo, si es algo genético, si es algo inmunitario y así. O sea, son divisiones aparte que quizá no es mucho tener en cuenta, pero existen, ¿no? Esos tipos de diabetes mellitus. El otro es el diabetes mellitus tipo gestacional, que vendría a ser parte bueno, que cuando la mujer en este caso, eh, resulta embarazada y de esta manera o de este cambio fisiológico que pueda pasar en su organismo va a resultarse con una elevación de lo que vamos a ver, ¿no? De la glucosa específicamente. ¿Ya? Otra cosa a tener muy en cuenta van a ser los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como hemos visto anteriormente, existen factores de riesgo que lo podemos modificar y otros que no lo podemos modificar, ¿verdad? Los que sí lo podemos modificar, pues vemos acá una persona que de cierta manera es un poco obesa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, mejorar los hábitos alimenticios, de cierta manera realizar ejercicio, hábitos de manera general, ¿no? Para que no tenga este factor de riesgo de obesidad, que quizá es el mayor factor de riesgo que pueda tener en la diabetes mellitus. Otro, que vendría a ser un factor de riesgo que no lo podemos modificar, vendrían a ser en relación quizá a las diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Que de cierta manera en algunos casos se ha visto que es algo hereditario, es algo genético, entonces quizá esas cosas no lo podemos cambiar. Entonces, los factores de riesgo pueden dividirlo de esa manera y bueno, existen muchos más factores de riesgo, pero lo que más resaltamos va a ser la obesidad en este caso. Y como ustedes saben, las diabetes mellitus, al producirse toda esta resistencia a la insulina, hay un trastorno metabólico, es un trastorno metabólico crónico. Entonces, ¿qué quiere decir que es crónico? Que no va a darse de un momento a otro, ¿verdad? Va a ir con el tiempo, va a ir progresando hasta que en un momento ya no puede y de cierta manera va a darlo lo que conocemos la clínica florida de la diabetes mellitus, ¿no? Las 4P, que poliuria, polidipsia, polifagia y, bueno, unas 5 serían en realidad, porque también se conoce con prurito, polidipsia, poliuria, polifagia, acá lo tengo, poliuria, polidipsia, polifagia y acá, pérdida de peso. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, las complicaciones que va a traer esto va a ser más que nada, como ustedes saben, la retinopatía, ¿no? La pérdida de sensibilidad se da y de acuerdo a eso conocemos también con el pie diabético, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Por todo esta cascada, ¿no? Que la célula no logra absorber la glucosa como lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Hay una resistencia que no pasa tu glucosa, como ven acá, no pasa la glucosa a la célula, entonces no lo pueden absorber y no podemos generar la energía adecuada para que se pueda ver para que pueda darse todo esto, lo normal, ¿no? Que, por ejemplo, hay complicaciones cardiovasculares, las nefropatías también son parte de una complicación de la diabetes mellitus a largo plazo por ser crónicas. Los nervios, como le estaba diciendo, una pérdida de sensibilidad, generándonos lo que se conoce como el pie diabético y retinopatía, ¿no? Que van a ser las complicaciones clásicas. De acuerdo a eso, creo que es muy importante que ya como vimos ahí, existen bastantes factores, tanto clínicos como también factores de riesgo que nos pueden ayudar a determinar si esa persona puede padecer o no de diabetes mellitus, ¿no? También debemos recordar que siempre la clínica es la que manda, ¿no? De cierta manera, vamos a ver que algunos criterios van a depender si el paciente presenta una clínica, pues quizá no necesitas tomarle 2 pruebas, sino solamente una prueba para poder validar lo que la clínica ya nos dice, que por ejemplo, no sé, tiene muchas ganas de comer, polifagia, polidipsia o poliuria que va muchas veces al baño de manera consecutiva y seguida, entonces hay criterios, pero vamos a ver primero los diagnósticos o cómo nosotros podemos diagnosticar una glucosa. ¿Ya? Vamos a tener tres formas que ustedes sí o sí deben recordar. Sí o sí para el examen deben recordar esto.
La glucosa plasmática en ayunas, la GPA, o también en este caso lo llaman el FPG, que aquí está. Vamos a poner la plumita. Aquí. Eso vendría a ser la glucosa plasmática en ayunas. ¿Ya? ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, como su mismo nombre dice, ¿no? Es como la medida cuando tú de cierta manera lo tomas cuando no has consumido de cierta manera ninguna cena, por así decirlo. Eso es como un criterio que se toma. Entonces, es como que la glucosa plasmática en ayunas como tal. Entonces, ¿cuál es lo que yo debo recordar? Bueno, debes recordar los valores, porque lo preguntan, sí, sí lo preguntan. Y la glucosa plasmática en ayunas, ¿qué es lo que qué es lo que debo recordar? Bueno, la prediabetes y la diabetes. Porque, ¿y qué es lo que yo les aconsejaría? Obviamente que se recuerden más y que con eso creo que lo pueden sacar más rápido, sería los límites de la prediabetes. Porque por lógica, si ustedes saben los criterios de la prediabetes, pues si está menos de la prediabetes, pues quiere decir que está normal, ¿verdad? Si está más de los criterios de prediabetes, va a decir que ya tiene esta persona diabetes, ¿ya? Entonces, recordar siempre, prediabetes, en cuanto a la glucosa plasmática en ayunas, sus valores van a ser de mayor, igual, siempre, no se olviden de eso, ¿ah? Mayor, igual, porque en algunas preguntas ponen solamente mayor a 100. Y no es así, es mayor igual a 100. O sea, si la persona tiene 100, si en el examen de laboratorio sale que tiene 100, pues ya se considera como prediabetes, ¿me entienden? Es mayor igual a 100, ¿ya? También el límite superior sería menor en este caso a 126. Entonces, el rango que ustedes van a tener que medir van a ser mayor o igual a 100 y menor a 126. ¿Ya? No se olviden eso porque de seguro les van a preguntar. También ya bueno, esa es de una prueba, que también es muy importante. Obviamente que para realizar este tipo de pruebas, como ya les había dicho, tienen una cierta características, ¿no? Por ejemplo, la paciente, ¿cómo tiene que venir con, como su, como dicen, ¿no? En ayunas, no haber consumido quizá dentro de un cierto tiempo, 8 horas, creo, eh, alimentos que puedan hacer que suba los niveles de glucosa en la sangre. Ah, ya, estas pruebas son séricas, ¿ah? No se olviden, son séricas. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a tomar en la sangre. No vayan a pedir otra cosa. ¿Ya? Son séricas. Entonces, ¿qué más o qué otra prueba más me ayuda a diagnosticar la diabetes? Bueno, acá tenemos a la glucosa plasmática de 2 horas. En este caso, es un test de tolerancia oral de la glucosa anhidria. No lo puse acá, pero ustedes ya lo ponen, anhidria, de 75 gramos. Se dice que que esta prueba, perdón, va a ser mucho más precisa. ¿Por qué? Porque de cierta manera la glucosa plasmática en ayunas es como que tienes que confiar en que el paciente haya venido de esa manera, ¿no? En ayunas. O no tenga, o no haya, bueno, si ha consumido, quizá pueda ver una alteración en cuanto a los niveles que pueda salir en el laboratorio. Por ello, se considera que la glucosa plasmática de 2 horas durante el test de tolerancia de 75 gramos de glucosa anhidria es mucho más precisa. ¿Por qué? Porque de cierta manera tú le vas a dar en ese mismo momento al paciente, bueno, toma un test, te voy a hacer un test de tolerancia oral de la glucosa anhidra, el paciente va a tomar y ya, bueno, de esa manera tú lo vas a poder ver de manera que va a ser mucho más fiable, va a ser mucho más precisa. Entonces, por eso se denomina que es mucho más precisa que quizá la glucosa plasmática en ayunas, ¿ya? Y esto se denomina oye, acá lo denominan así, ¿no? Pero es la glucosa plasmática en ayunas, glucosa plasmática de 2 horas, perdón, glucosa plasmática de 2 horas, ¿ya?
Y como les digo, apréndanse los niveles de la prediabetes, porque obviamente, ¿no? Si está menos que esto, voy a decir, ah, bueno, está normal mi paciente. Si está más, va a decir, ah, no, acá hay algo malo, mi paciente tiene diabetes, ¿ya? Entonces, los niveles normales de, en este caso, de glucosa plasmática de 2 horas, ¿qué va a ser? Van a ser mayor igual a 140. Mayor igual a 140, ¿ya? El límite superior vendría a ser menor a 200, ¿ya? Esos dos valores apréndenselo, apréndenselo bien. Mayor igual, no se olviden, ¿no? Es mayor igual a 140 en prediabetes. ¿Por qué les digo esto? Porque, o sea, a veces preguntan, obviamente, quizás si yo les hago la pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los niveles los niveles de la glucosa plasmática de 2 horas durante el test de tolerancia oral de glucosa de anhidra de 75 gramos que me considera diabetes? Pues si tú te recuerdas los niveles de prediabetes, vas a poder determinar, ah, no, es mayor igual a 200. Entonces, ya, así lo pueden sacar, creo yo. Bueno, a mí me facilitó eso, entonces quizá les pueda ayudar de esa manera, pero si usted se puede recordar todo, de verdad que bueno. ¿Ya? Y eso más que nada. ¿Qué más? La hemoglobina glicosilada, otra prueba muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a medir en los últimos 2 a 3 meses cómo es lo que está yendo nuestro paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente es una prueba diagnóstica, ¿verdad? Sino también va a ser una prueba de monitorización. Ya. También existe una menor sensibilidad. De cierta manera sí, porque bueno, como habíamos recordado, específico, sensible. Una prueba diagnóstica puede ser mucho más sensible, otra prueba diagnóstica puede ser mucho más sensible. Y la sensibilidad se va a definir de acuerdo a, por ejemplo, un grupo de personas que quiero que, un grupo de personas en general, bueno, son sensibles a tal prueba. Entonces, como su mismo nombre dice, ¿no? Son muy reactivas a ese lado. Entonces, si yo le hago esa prueba, puede que sea que salga unos valores elevados muy rápido y quizá realmente no esté enferma. Pero como acá dice, tiene una menor sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizá si yo le hago una prueba a varias personas, en un grupo de varias personas, van a tener una menor sensibilidad, quizás no todos van a poder reaccionar a la prueba diciéndome que sí tienen diabetes o prediabetes. Entonces, a eso más que nada referirse con sensibilidad, que ya lo hemos visto en las otras clases, pero es bueno recordar. ¿Ya? Como les había dicho, hay algunos criterios, aparte de las pruebas diagnósticas que son de muy, muy buena utilidad en este caso de laboratorio, son tres. También hay criterios, ¿no? O sea, no solamente puedes decir tú, ah, ok, mi paciente que no tiene síntomas y solamente le he tomado la glucosa plasmática en ayunas, ya tiene diabetes. No, no, chicos, no se hace, no, no es así. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la clínica que el paciente tiene. Por ejemplo, tiene ya lo que saben. Ay, no, doctora, últimamente, los últimos, no sé, 3 meses, he tenido no sé, me da muchas ganas de comer, también tengo mucha sed, voy muy seguido al baño, ¿qué más? También he perdido peso últimamente y también me da mucho escozor. Entonces ya, bueno, ahí tú tienes una clínica súper florida de diabetes, entonces tú puedes determinarlo con una clínica clara más una prueba diagnóstica que este paciente tiene esa enfermedad en realidad, ¿ya? En este caso, si tienes una clínica clara, puedes realizar cualquiera de estas tres pruebas. Pero bueno, lo que se realiza va a ser la glucosa plasmática de 2 horas, porque como les dije, ¿no? Es mucho más precisa, es mejor realizar esto. También otro criterio a tener en cuenta que si, por ejemplo, a veces como esta enfermedad, la diabetes mellitus, es algo crónico, da síntomas cuando ya quizá cuando el cuerpo ya no puede más, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces una prueba de tamizaje, entonces puedes dar que quizá por ejemplo, tomas la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa plasmática de 2 horas. Y ambas pruebas te salen elevadas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el paciente tiene diabetes mellitus? Sí, de cierta manera sí, pero lo puedes seguir comprobando. ¿Por qué? Porque a veces existe una discordancia entre la glucosa plasmática en ayunas con la glucosa plasmática de 2 horas. Entonces, por ejemplo, si está elevado la glucosa plasmática en ayunas, pues le vuelves a tomar esto, o si no, le vuelves a tomar la glucosa plasmática de 2 horas para poder revalidar tu diagnóstico. ¿Ya? También tienes que recordar que existen discordantes, ¿no? No en todos los casos los pacientes van a venir con una glucosa plasmática o una hemoglobina glicosilada aumentada, no. También existe que quizá, como les estaba diciendo, ¿no? Una glucosa plasmática está elevada, pero ¿qué pasa? La hemoglobina glicosilada está baja. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, tienes que esperar de 2 a 3 meses para poder tomar otra vez la prueba. ¿Por qué? Porque de cierta manera la glucosa plasmática en ayunas no es muy precisa a comparación de las otras dos. Entonces, por eso se recomienda de 2 a 3 meses, pero también lo que se recomienda es que se vuelva a tomar la misma prueba, ¿no? Por ejemplo, si la hemoglobina glicosilada es la que me salió baja, pues lo vuelvo a tomar y quizá también me vuelva a salir baja o quizá me vuelva a salir alta. Entonces, ya ahí yo puedo decir que sí hay un diagnóstico de diabetes. Entonces, es algo así. Y todo esto, ¿de dónde lo sacamos? De los flujogramas, ¿saben? Los flujogramas que crean tanto del MINSA, de diferentes revistas o algo, diferentes entidades, nos ayudan a poder resolver este tipo de situaciones, porque de cierta manera, no, quizá tú cuando dices, bueno, la glucosa problemática y la glucosa de 2 horas están elevadas, pues ya le das un diagnóstico y no de cierta manera es así, ¿no? Porque si hay clínicas, bueno, sí es así, pero si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, gracias a los flujogramas, que ahorita lo vamos a ver, que lo traje acá. Ajá, aquí está, ¿ve? El diagnóstico de diabetes mellitus. Este es del MINSA, es un flujograma. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Para lo que les estaba diciendo, ¿no? Persona con sospecha de diabetes, que en este caso hay dos, ¿no? Con sospecha y otro que tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo, pues quizá mamá, papá tienen diabetes o bueno, lo mismo, ¿no? Obesidad, acantosis nigricans, que es una característica muy importante de resistencia a la insulina. Entonces, si tiene factores de riesgo también, por ejemplo, de dislipidemia, acá están, ¿ven? Los factores de riesgo. Entonces, ¿se asocian a quién? A medio ambiente. Bueno, al ambiente en general, ¿no? Y al estilo de vida, que quizás es lo más importante, la obesidad, ¿qué más? El síndrome metabólico, que es parte de lo que conlleva lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Que es como que un factor, como dice. Los factores hereditarios también son muy importantes que van a propiciar a que se vean la clínica de diabetes o que la persona tenga diabetes. También que están relacionados a la misma persona, ¿no? Como los hábitos alimenticios, más que nada con el estilo de vida, ambos se relacionan en este caso. ¿Ya? Ah, ya, y también relacionados a la persona es, por ejemplo, las dislipidemias. ¿Se acuerdan que vimos las dislipidemias hace 2 clases, creo? Entonces, el aumento de triglicéridos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos la alimentación hace que se genere, por ejemplo, este tipo de enfermedades que ya es propio de una persona. También el síndrome de ovario poliquístico es como un factor relacionado a la misma persona. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo relacionado a la persona podría ser el síndrome de ovario poliquístico, dislipidemias, la resistencia a la insulina, que vendría a ser a través de la acantosis nigricans, el síndrome de ovario poliquístico, quizá cuando vemos a una persona con hirsutismo, que vendría a ser mucho vellos en la cara o en lugares que no debería ir, por ejemplo, no sé, acá en los labios y así. Bueno, ya, eso. Pero eso no, esos son como los factores de riesgo a tener en cuenta.
lo que nos importa acá va a ser los diagnósticos de diabetes mellitus. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una persona con sospecha de diabetes. ¿Qué va a presentar? Si presenta síntomas, miren, acá nos dan la opción, ¿no? Si presenta síntomas, ¿qué hago? Pues le vas a hacer una glucosa en sangre venosa. Y si me sale mayor a 200, pues ya mi diagnóstico está hecho. ¿Por qué? Porque tiene síntomas, ¿ves? Tiene síntomas, síntomas sí. Si tiene síntomas, pues de cierta manera, pues ya lo voy a relacionar eso. Y ya, ¿cuáles son los síntomas quizá clásicos que puede haber en la diabetes mellitus? Aquí está. Poliuria, pérdida de peso, polidipsia y polifagia. Y hay unas 5, por eso considero que hay, o sea, 5 Ps, no 4, ¿no? Hay 5 Ps, porque se vendría a ser el prurito. El prurito también es parte de lo que vendría a ser la clínica de la diabetes mellitus, ¿ya? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, pero se conoce como las 4 P. Siempre preguntan eso, así que también tienen que recordarlo, ¿ya? No en no, esas preguntas son más que nada en clínica, en medicina, en eso, pero es muy importante también tenerlo acá porque gracias a eso nosotros podemos poder continuar con nuestro flujograma, ¿ya? Y ahí, ¿qué pasa si no tiene síntomas el paciente? Pues vamos a tener una glucosa en ayunas en sangre venosa, obviamente que le vas a sacar su glucosa para poder, por ejemplo, hacer un tamizaje. Si en este caso, uy, me pasé, ya. Si en este caso nos dan los valores, por ejemplo, de 126 mayor o igual a 126, ¿qué nos quería decir? Mayor o igual a 126 vendría a llevarnos a repetir glucosa en ayunas en un periodo máximo de 72 horas. Es como que más específico este flujograma. Como es del MINSA, es mucho más específico. Si es mayor a 126 otra vez, pues ya lo consideramos como diabetes mellitus. Entonces, este flujograma es así, nos ayuda a poder, de acuerdo a las circunstancias, situaciones que podríamos estar pasando, nos ayudan a poder ver el lado con el que podríamos ver, que podríamos seguir, ¿no? ¿Ya? Acá son unos datos importantes. La prediabetes se tiene que controlar de manera anual, la diabetes mellitus gestacional cada 3 años. Las pruebas se recomiendan realizar estas pruebas de tamizaje al mayor a los 45 años, se recomienda, pero de cierta manera quizá si tú tienes otros factores de riesgo relacionados a la persona, quizá podría ser antes. Resultados normales se pueden esperar cada 3 años para realizar las pruebas, para realizar otra vez otro tipo de tamizaje, ¿no? Ya. Mm. Ya, ahora vamos a hablar de las características de los distintos tipos de diabetes. Es importante, sí, porque como ustedes saben, ya les dije, la clasificación no solamente tenemos a la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es como que la más conocida, la más frecuente, es la más frecuente, también es como dato, es la más frecuente. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2, hemos visto que hay 3 pruebas que nos ayudan a poder diagnosticarla, ¿verdad? La glucosa en ayunas, la glucosa en 2 horas y la otra que vendría a ser la hemoglobina glicosilada. Son tres que nos ayudan a poder determinar que esta persona tenga o no diabetes. ¿Ya? Como acá les dice, ¿no? Esas son las pruebas diagnósticas. Ya hablamos de la diabetes mellitus y se causa por una resistencia a la insulina, una secreción de insulina, en este caso. Ya, estas son las características importantes, por ejemplo, cuando hay factor de riesgo, cuando hay sobrepeso y cuando es mayor a 30 años. Es como que las características que quizá nosotros debamos pensar, si un paciente viene de esa forma, pensar que podría estar en relación a la diabetes mellitus, ¿no? También existe la diabetes mellitus tipo 2, que es lo que acá les quería hacer mucho más énfasis. La glucemia.
vamos a poder ver como una prueba diagnóstica muy importante en la diabetes mellitus tipo 1. También, qué otra cosa nos va a ayudar para poder determinar la diabetes mellitus tipo 1? Una sobrecarga oral de glucosa en presencia de síntomas con una hemoglobina glicosilada, en este caso elevada, ¿no? Entonces, qué diagnósticos o qué pruebas diagnósticas nos ayudan esto? Acá la glucemia, sobrecarga oral de glucosa y lo que vendría a ser la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y como miren acá, las causas de la diabetes mellitus tipo 1 van a ser genéticas, ambientales y autoinmunes. ¿Qué características son muy importantes a tener en cuenta en la diabetes mellitus? Pues si es menor a 18 años, tener en cuenta eso, porque si un paciente, habíamos dicho que la diabetes mellitus tipo 2 tiene como característica un paciente mayor de 30 años, entonces si un paciente viene con clínica de diabetes, entonces, y es menor de 18 años, pues tienen que tratar de tomarle una glucemia, una sobrecarga oral de glucosa en presencia de síntomas, que vendría a ser la hemoglobina glicosilada, y poder ver si la alimentación ha sido, no sé, ha variado o si ha sido así siempre. Y también poder ver lo que es la insulina, ¿no? En este caso, al ser esto algo genético, algo autoinmune, no se va a segregar en este caso la insulina, ¿no? En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 va a haber una resistencia, ¿ya? En la gestacional hay otros tipos de test, pero por lo general, la característica principal es asintomática, ¿no? Pero en algunos casos da síntomas también. Eh, las pruebas y valores según el ADA, que vendría a ser quien nos ayuda a determinar los criterios que debemos tener en cuenta para la diabetes mellitus, van a ser eso, ¿no? Lo que les había resumido anteriormente, pero acá está como que lo que tiene que decir acá. ¿Con qué criterios yo digo que esa persona tiene diagnóstico de diabetes mellitus? Cuando su hemoglobina glicosilada es mayor a 6,5. Cuando la glucemia en ayunas es mayor a 126. Cuando la glucemia de 2 horas postprandial va a ser mayor a 200. ¿Ya? Y si se realiza una glucemia al azar, pues va a ser mayor a 200 también. Entonces, miren acá, hay otra prueba más que quizá nos pueda ayudar a determinar, aparte de las tres que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, esta sería la glucemia al azar. Eh, pero como acá les estaba diciéndose, les estaba repitiendo que la glucemia al azar no es como una prueba diagnóstica de por sí que solita nos va a decir que existe la diabetes, ¿no? También está acompañado o debe estar acompañado de los síntomas clásicos, ¿no? De hiperglucemia, polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque son los criterios que nosotros debemos tener sí o sí para poder diagnosticar la diabetes mellitus. Entonces, esto apréndanselo. Aprender. Pero como les dije, ¿no? Es muy importante que, aparte, obviamente, de que ustedes sepan los criterios, recordar que hay tres pruebas. Como un mini resumen vamos a hacer, ¿ya? Tres pruebas importantes. La hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 por ciento vamos a poder determinar que es una diabetes mellitus. Una glucemia en ayunas basal mayor a 126, mayor igual a 126 va a ser un criterio. La glucemia postprandial va a ser, en este caso, mayor o igual a 200. Entonces, la única que no es mayor o igual va a ser la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces, así se pueden recordar. La hemoglobina glicosilada solo es mayor. La glucemia en ayunas, a 2 horas, glucemia al azar, todos los que tienen glucemia van a ser mayor o igual. La única que solamente es mayor es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, así ustedes pueden más o menos recordarlo. Ya. Y antes de pasar a diabetes,
Creo que no les dije los valores de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada va a estar dentro de, como les había dicho, recordar en qué momento se considera prediabetes para que de cierta manera, con esos criterios, tú puedas saber cuándo es anormal y cuándo no es normal. ¿Ya? Normal, menor a 5,7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mayor o igual a 5,7% vamos a considerar prediabetes. Menor de 6,5 vamos a considerar en este caso prediabetes. Acá, este es el gráfico. Este mismo gráfico lo he sacado de su teoría. Entonces, por ejemplo, acá nos sale que la diabetes, para considerar diabetes, es mayor o igual a 6,5%. Si en su teoría sale eso, pues en la teoría ustedes tienen que hacer caso a su teoría, porque como les di, acá les di otro cuadro que salía solamente prueba de hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. Entonces, esos son los criterios del ADA, pero de cierta manera, si la teoría les dice mayor, igual, pues sigan a la teoría. La teoría es la que manda en los exámenes, ¿ya? Después ya vemos otra cosa, pero aquí nos dice mayor o igual a 6,5 y esta imagen la saqué de su teoría, entonces quizá deberíamos pasarnos más en eso, ¿ya? Em, Eso. Ya. Y bueno, como acá ustedes sabrán que existe un valor normal y existe un valor que es bajo cuando hablamos de glucosa. La hipoglucemia también es malo y se considera menor a 55 gramos por decilitro. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, sí, porque eso es donde más quizás se va a necesitar es la más peligrosa, ¿no? Entonces, también, acorde a eso, vamos a tener algunos criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. Y lo que se llama, bueno, si viene en coma, sería coma hiperosmolar. Si no, bueno, la hiperosmolaridad, que vendrían a ser las dos complicaciones que más se da en la diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, por eso este también es un cuadro de su teoría, hablan sobre los criterios diagnósticos de cetoacidosis. ¿Y a quién vamos a medir? A la glucemia, al pH, al bicarbonato, cetoanuria, cetonemia, osmolaridad y estado de conciencia. ¿Ya? Cuando ya una cetoacidosis es severa, hay un coma. Al igual que en el coma hiperosmolar o la hiperosmolaridad, también existe un coma. Entonces, eso. Quizá también es importante que se lo aprendan, más que se lo aprendan esto, quizá es importante que sepan qué es lo que se mide acá, ¿no? Medimos glucemia, pH, bicarbonatos, cetoanuria, que vendría a estar en relación a quién, a la orina, ¿verdad? La cetoanuria ya lo medimos en orina, no en sangre. Cetonemia y la osmolaridad, que a veces también preguntan, creo, mayor a 300 o 320 en coma hiperosmolar. ¿Ya? Bueno, eso creo que sería por diabetes. Si tienen alguna duda, hasta ahí para poder pasar al otro tema que vendría a ser eh, trastornos tiroideos. No, no hay otro. No hay preguntas, ¿verdad? Ya. Tu silencio me dice que no. Ya, ahora vamos a continuar con lo que vendría a ser los trastornos tiroideos. Y esto también es un tema muy importante y he tratado de resumirlo lo más que puedo para que lo puedan entender, porque el diagnóstico de por sí es relativamente más que nada con laboratorio. Yo lo puedo determinar gracias al laboratorio, entonces es como una estrella a favor del laboratorio para que nos pueda ayudar a determinar
los trastornos tiroideos. Recordar, ¿no? Básico, siempre recordar fisiopato. El eje hipotálamo hipófisis tiroideo o eje hipotálamo hipoficiario. Vamos a tener acá, esta imagen es la que nos va a ayudar a lo largo de toda esta sesión. Acá, como ustedes saben, va a estar nuestro cerebro, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado el hipotálamo? ¿Verdad? Este va a segregar la TRH. La TRH, uy, un ratito, se está apagando mi laptop. Un ratito, ahorita vengo. Ya, lo siento. Ya, vamos a hablar acá. Como le estaba diciendo, vamos a recordar un fuso de fisiopato, Vamos a recordar el eje hipotálamo hipoficiario. Se da, bueno, como le estaba diciendo, el hipotálamo está en nuestro cerebro, va a segregar TRH. ¿A quién? A nuestra hipófisis, acá presentando a la hipófisis. Uy, no quería poner. Ya, bueno, hipófisis. La hipófisis, ¿qué va a segregar o cómo va a ser? Va a segregar hormonas tiroideas. ¿Quiénes son las hormonas tiroideas? Bueno, son estas. T3, T4 y TSH. Estas son las hormonas tiroideas, ¿ya? Las que nos van a importar van a ser T3, T4, que nos ayuda a determinar más que nada si hay un hipotiroidismo primario, secundario, terciario. Entonces, ya bueno, la hipófisis va a secretar TSH, la TSH va a llegar a la tiroides y la tiroides va a segregar ¿a quién? A la T3 y a la T4. La T3 se denominaba triyodo, tiroxina, y la T4 se llamaba tiroxina. ¿Ya? Acá lo puedo anotar, pero creo. Bueno, ustedes lo anotan, ¿ya? Recordar que dentro de la tiroides, o cómo podemos sacar en qué lugar está primario, secundario, terciario, pues vamos a ver que cuando hay un problema en la tiroides, vamos a ver que se va a relacionar con algo primario. Entonces, ¿ustedes cómo van a recordar esto? Con una escalerita, ¿ya? En este caso, nuestra escalera solo tiene 3 pisos, ¿ya? Tres escalones, ¿ya? El primario va a ser con la tiroides, el primer escalón, por eso es primario. El segundo escalón va a ser de la hipófisis. Y el tercer escalón va a ser ¿de quién? De nuestro cerebro o ya en lo que es la central, ¿no? El hipotálamo. Entonces, al terciario también se denomina central, por eso. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a recordar desde abajo. Tiroides, hipófisis, hipotálamo. ¿Ya? Así más o menos van a poder recordar cuál es lo normal lo anormal en este caso que pueda pasar y en qué lugar está el defecto. Ujú. Como ustedes saben, hay hipotiroidismo e hipertiroidismo. Acá no lo cambié. Es hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y ahí, ¿pero qué es esto? Los hipo y lo hiper. Bueno, como su mismo nombre, hay una baja y acá hay un incremento. ¿Pero de quién? De estas hormonas tiroideas. Cuando es hipo, bueno, va a haber una disminución de las hormonas tiroideas. ¿Quiénes son las hormonas tiroideas? TSH, T3 y T4, ¿ya? En el hipertiroidismo va a haber un aumento de estas hormonas
en este caso, tiroideas, ¿ya? Te lo segregan en este caso la T3 y T4. Va a haber un aumento de esto, ¿ya? Entonces, para que nosotros lo podamos diferenciar bien, vamos a ver en este cuadro. Ah, ya, antes que me olvide. Esta enfermedad, este trastorno, los trastornos tiroideos se dan más que nada en las mujeres en edad fértil, ¿no? Por eso está acá una mujer con una ventana, bueno, su círculo de fertilidad y algo así. Y también a recordar acá que según el griego, para que ustedes puedan recordar qué es tiroides, es como un escudo, una forma. Es lo que representa lo que se llama la glándula, ¿no? La tiroides, que acá la encontramos. Entonces, es como un escudo, una forma que segrega, ¿qué? Hormonas, ¿no? T3, T4. Ya, eso, y ahorita primero vamos a ver los síntomas y los signos, y de ahí vamos a poder ver cómo nosotros lo podemos diferenciar según el diagnóstico o según los exámenes de laboratorio. En este caso, el hipotiroidismo va a tener signos y síntomas muy floridos. Si ustedes aprenden uno de ellos, lo contrario es el hiper. Entonces, por vista quién, bueno, cualquiera lo podemos explicar, entonces de manera contraria va a ser el otro. Por ejemplo, el hipotiroidismo va a tener mucho cansancio la persona va a estar demasiado cansada, va a tener una falta de motivación, va a tener pérdida de memoria, va a tener depresión, va a tener cambios de ánimo muy repentinos, va a perder la audición también. Y lo más importante, creo que ustedes deben recordar acá, va a subir de peso. La persona va a subir de peso en el hipo. En el hipo, sube de peso. En el hipopótamo, sube de peso. El hipopótamo es gordito, entonces yo le recordaba así. Ya, bueno. Hay interrupción del sueño. Las uñas son quebradizas, también es muy importante. ¿Y qué es lo que yo le puedo ver a la persona para que puedo decir, ah, esta persona tiene una clínica de hipotiroidismo, le voy a hacer un perfil tiroideo? Bueno, hay escasas cejas, hay hinchazón de la cara, especialmente alrededor de los ojos, ¿no? Ahí es donde vamos a poder ver también los cambios en el fondo de los ojos. La frecuencia cardíaca va a estar lenta. Miren, acá la frecuencia cardíaca es lenta. Y sus contracciones venosas son débiles, por ello es la frecuencia cardíaca lenta. Entonces, ¿qué nos interesa en el lado del hipertiroidismo? Pues lo contrario, ¿no? Hay que ver lo contrario. Entonces, si acá hay una frecuencia cardíaca lenta, en el hiper va a haber una frecuencia cardíaca aumentada. ¿Qué más? Vamos a tener, ¿qué más? Fatiga. Otra cosa importante de recordar, el bocio. ¿Han visto a veces el bocio que se genera acá? Es muy característico del hipertiroidismo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otro dato a tener en cuenta va a ser la piel caliente y húmeda. En caso del hipo, va a ser una piel fría y seca, ¿ya? Ustedes ya lo anotan, pero es piel fría y seca, al contrario del hipertiroidismo. Entonces, ustedes se aprenden así como que y van a ver qué es lo contrario de lo que podemos encontrar. Acá vemos los famosos exoptalmos, que es una protrusión. Los ojos van a estar súper grandes, o sea, van a salir de los ojos. Va a tener pérdida de cabello, va a tener mirada fija. ¿Qué más? Y eso más que nada tener en cuenta. Los que he resaltado como que son los que más resaltan o más frecuente. Ay, ¿ya? Esto es una tabla que está en su misma teoría. Entonces, por eso lo puse acá, porque quiero explicarlo, porque de cierta manera en algunos casos no se entiende muy bien. Entonces, lo que importa. El TSH, medido de esta manera, porque hay diferentes mediciones, entonces cuando ustedes les hagan una pregunta y, por ejemplo, tienen el valor normal de la TSH, pero no en esta descripción, sino, por ejemplo, solamente ml, litros, mililitros por litro,
Entonces, ustedes van a tener que variar un poco según lo que les piden. Entonces, acá les están dando con este valor. Entonces, se supone que les tienen que preguntar con ese valor. ¿Ya? Cuando la concentración de TCH es alta, mayor a 10, eso es como que el valor para que se pueda considerar que hipotiroidismo. Ya, pero ¿y por qué me estás diciendo que hay un hipotiroidismo cuando la TSH está alta? Porque como ustedes van a recordar, acá en el eje, eh, la hipófisis segrega TSH, ¿verdad? Y el hipo e hipertiroidismo está o se define de acuerdo a un aumento o una disminución de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas específicamente se van a considerar T3 y T4. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando acá nos dicen que hay una TSH alta, pero por ejemplo, hay un T4 o T3 disminuida, es porque por eso consideramos hipo. Porque quien manda en este caso, por así decirlo, quien manda va a ser la T4. Entonces, si la T4 está baja, vamos a tener hipo. Contrario a que si pasa que, por ejemplo, mi TSH está baja en este caso también, podría estar baja, TSH baja, pero ¿qué es lo que manda? Como les dije, esto, el T4 es el que manda para poder diferenciar entre hipo e hiper. Entonces, si el T4 está muy alta, ¿qué quiere decir? Mucho es hiper, ¿verdad? Mucho hiper. Entonces, hay un hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que nos ayuda a determinar cuando hay un hipo, cuando hay un hiper, van a ser a través de la T4 o T3, como acá está. Miren, acá, como para darles un ejemplo, esta es una imagen que saqué. Acá todos son hipo. Tanto puede ser central, puede ser primario, puede ser subclínico. Subclínico también se le considera como leve, entonces no es un hipotiroidismo como tal. Entonces es solo leve, ya con el tiempo va a ir bajando, o si no, en todo caso, en otra toma de perfil tiroideo va a verse elevado. Pero hipotiroidismo subclínico también se denomina leve, ¿ya? Ya bueno, como le estaba diciendo, en este caso, quien nos manda va a ser la T4 y T3. Ambos están elevados, ambos están bajos, perdón. T3, T4 están bajos. Entonces, ¿qué no quiere decir que hay un hipo, verdad? ¿Ya? Y eso es lo que tienen que recordar. Pero acá hay algo mejor para explicarlo. Ya. Como les había dicho, el nivel de TSH nosotros vamos a medir a través del eje hipotálamo hipoficiario. ¿Qué nos importa acá tener en cuenta? Es que si, ustedes recuerdan esto, ¿no? Si hay un problema en la central, no va a segregar TSH. Entonces mi TSH va a estar suprimido. Entonces centralmente no va a segregar TSH. O sea, no va a haber TSH para que mi glándula pueda generar T3, T4. No va a haber TSH. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no haya desde la central, no haya estímulos para que se pueda generar hormonas, la glándula en este caso, va a tratar de generarlo. Entonces va a decir, bueno, yo voy a generarlo a pesar de que no tenga estímulo, pero creo que como no tiene un estímulo que diga, ok, detente o ok, ya no necesito más, entonces va a seguir segregando. Entonces, por eso hay un aumento de lo que es las hormonas
tiroideas, que vendría a ser la T3 y T4, ¿ya? Eso es lo que creo que siempre deben recordarlo, porque si hay un problema en la central, ¿qué va a hacer? No se va a segregar TSH. Entonces mi TSH va a estar suprimido, va a estar bajo, ¿verdad? Y, pero mi T3, en este caso la glándula tiroides, que está ubicada en mi cuello, por eso lo señalo, va a segregar hormonas. Porque a pesar de que en mi centro de mando nos ayuda a decir para y nos ayuda a decir, bueno, hay que segregar más. Pero como no nos dice ni para ni nada, no nos dice nada, entonces yo segrego, porque no nos detiene, ¿no? Entonces yo segrego. Entonces, así lo puedes recordar, ¿ya? Otra cosa a tener en cuenta vendría a ser cuando el TSH se encuentra elevado. Acá no es un problema en este caso quizá de la segregación del TSH, porque el TSH va a segregar bastante. Entonces vamos a encontrar un TSH elevado. ¿Qué pasa? Vamos a tomar acá la T4. Esto también es parte de un flujograma. Entonces, vamos a tomar el T4. Y el T4, ¿qué nos va a dar? Si está bajo, si el T4 está bajo, nos van a dar un hipotiroidismo primario. Uy, ese borró. Bueno, no hay que pintarlo. Ya. Si el T4 está abajo, debajo del rango, ¿qué nos piden? Ah, aquí están los valores de referencia. Pero si a ustedes les dan otros valores, pues síganse a esos valores que les van a dar, que les va a dar el doctor o quien les va a dictar la clase, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hay tiene un bajo rango, en este caso de T4, vamos a tener algo primario. ¿Qué pasa cuando está dentro del rango, por así decirlo? Va a haber un hipotiroidismo leve o subclínico, ¿ya? Eso es lo que les aparece en un flujograma de la teoría, entonces creo que es muy importante que ustedes al menos lo entiendan, ¿no? Porque a veces está medio así, entonces lo traté de poner o resumir ahí para que lo puedan entender mejor. Pero ustedes siempre recuerden eso, ¿no? El eje hipotálamo hipofisario es lo que me va a hacer entender cuando hablamos de un hipo, de un hiper, tiroidismo. Si algo malo está en la central, mi glándula tiroides va a segregar, y eso llamamos hiper, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El nivel de TSH va a estar suprimido, bajo, ¿ya? TSH bajo en un hiper, en TSH aumentado en un hipo, algo así pueden desrelacionar. Obviamente que hay otros parámetros, como acá habíamos visto, que no en todo caso puede estar muy bajo la TSH, pero para poder diagnosticar este nivel de hipotiroidismo primario, solamente primario, nos ayuda a entenderlo así, ¿ya? Ya, bueno, este es el perfil tiroideo que he sacado para que ustedes lo puedan tener ahí al menos. Ah, ya, bueno, esto es como un dato. El nódulo, cuando hay un nódulo, como les había dicho, existen los bocios que nos dan, por ejemplo, cuando hay un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, si hay un bocio, en este caso, recordar nada más que se debe hacer una ecografía y una gamografía. Si no hay un bocio, si no hay un nódulo que se pueda palpar de manera normal en la tiroides, entonces no es necesario que les pongas a ultrasonido o gamografía, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Ya, bueno, vamos a resolverlos. No puedo ver el chat si están escribiendo. Ah, no, no han escrito nada. Ya. Vamos a resolver para poder terminar la reunión.
La mujer, en este caso vamos a tener, como les he dicho, estos son exámenes del ciclo pasado, entonces son del 2023. 2. 1, perdón. Ustedes son 2. 1. Ya, mujer de 33 años refiere que hace 3 meses presenta aumento de peso, fatiga, estreñimiento y piel seca. Esa es la clínica ¿de quién crees que es? ¿De quién creen que sea esa clínica? ¿Hipo o hiper? Hipotiroidismo. Hipo. Muy bien, gracias. Hipo. Y entonces, más o menos así puedes estar relacionando. Ya. Se sospecha de una alteración tiroidea. Por ello se hace un perfil tiroideo, ¿no? Lo que se pide para poder hallar es un perfil tiroideo. Entonces, si les preguntan, por si acaso, el perfil tiroideo. ¿Qué examen solicitaría de manera inicial para la valoración de una alteración tiroidea? ¿Qué examen tú pedirías si hay un hipotiroidismo de manera inicial? Primero tienes que ver si la anomalía es como les había dicho acá, ¿no? Es por algo central. Por eso les expliqué esto. Si hay algo que está anormal centralmente, o si hay algo que es secundario, o si es algo que ya es primario, específicamente de la glándula tiroides. Entonces, si yo sospecho con la clínica de un hipotiroidismo, entonces, ¿quién nos ayuda a determinar o a poder ver la diferenciación en este caso? Podría ser que un nivel de TSH esté suprimido o un nivel de TH esté elevado para poder diferenciar entre un hipo y un hiper, ¿no? Entonces, por ello le dicen o ponen acá que de manera inicial se da una valoración de la TSH. T4 y T3 libre también puede ser, pero como en su palabra clave que ponen a veces en los exámenes, ponen inicial, pues ya es es inicial, ¿no? El primero que tienes que medir es TSH. Si acá quizá haya la TRH, también sería bueno, pero como ustedes saben, eso nos ayuda a ver algo terciario, ¿no? Algo del mismo hipotálamo, entonces, algo central. Entonces, también sería bueno medirlo, sí, pero como acá les dan opciones de TSH, TSH, T3 libre y T4 libre, entonces la que inicialmente deberíamos medir sería la TSH, para que nosotros podamos direccionarlos a un diagnóstico de por sí. ¿Ya? Es algo complicado, pero... bueno, varón de 38 años con antecedentes de obesidad grado 1 y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2. No refiere manifestaciones clínicas sugerentes a diabetes mellitus. Mirena, no refiere manifestaciones. Se le indica hemoglobina glicosilada. Ya, los valores normales de hemoglobina glicosilada, ¿cuánto es? De prediabetes, les dije que se aprendan, o espero que se aprendan, yo espero que se aprendan la de prediabetes. Y justo es la pregunta, ¿no? Prediabetes. ¿Cuáles son los valores normales de prediabetes? En cuanto a la hemoglobina glicosilada. Aunque ya está acá, pero ustedes díganme, por favor. Mayor o igual a 5.7. Ya, eso sería el rango inferior. ¿Y el superior? Porque me dice prediabetes, ¿ah? Tiene dos rangos. La pre tiene dos rangos. Su nombre, ¿no? Pre y diabetes. Tiene dos rangos. Entonces, Menor a 6.5. muy bien.
menor a 6.5. Por eso les digo que se aprendan lo de prediabetes, porque miren, acá es 6.7 y 6.4. Y acá también te dan la opción de 6.5. Pero te dice menor a 6.5. ¿Qué quiere decir? Que no tocan al 6.5, debe ser menor a eso. Si te diera menor igual, ahí sí sería esta respuesta. Pero como no te dice menor igual, tú debes marcar lo que está dentro del rango que nos piden en la prediabetes, en hemoglobina glicosilada. ¿Ya? A ver, y de manera para recordar, mayor a 6.5, ¿qué era? Mayor o igual a 6.5 era, Diabetes. muy bien, diabetes. Y ya, muy bien. Entonces, apréndanse eso bien, porque miren, acá viene una pregunta trampa. A ver, tú puedes dudar 6.7 y 6.5, entonces recordar eso, mayor igual, menor igual, según lo que les hable en la teoría. ¿Ya? La última pregunta. Mujer de 38 años acude a consultorio de endocrinología por presentar signos y síntomas característicos de un hipotiroidismo. ¿Qué valor de TSH sería compatible con dicha patología? El valor de TSH sí nos dieron en la misma teoría. No es menor. A pesar de que diga hipo, ustedes deben recordar que en el hipo, o la relación de hipo es más que nada con la T3 y la T4, ¿no? Si mi T4 y mi T3 están bajas, voy a llamar hipo, como en este caso. Pero ¿qué pasa si hay una T3 o una T4 elevada? Vamos a referirnos que hay una hiper, ¿ya? Entonces, eso les puede ayudar como para poder resolver estos casos, por ejemplo. Entonces, no podría ser algo menos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser mayor, porque la TSH se mide al revés, ¿no? Como en este gráfico. Entonces, tienen que aprenderse sí o sí el gráfico. El TSH es al revés que en este caso de un hipotiroidismo. El T4 está bajo, pero el TSH está aumentado. El TSH está bajo, pero el T4 y T3 están aumentados. Por eso es un hiper, por esto. Y el T4 es por esto. Yo sé que puede ser un poco confuso, pero más o menos de esa manera lo podemos entender, creo yo. O les puedo explicar mejor. Pero si no me han entendido de esa manera, podríamos explicarlo de otra forma si desean, pero no sé. Bueno, la cosa es que es mayor en este caso a 10. Porque en el mismo cuadro que nos dan en la teoría también nos sale, ¿no? Concentración de TSH cuando es alta, mayor a 10, vamos a considerar hipo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, este cuadro. Seguro también está en su teoría, entonces traten de fijarse bien eso. ¿Ya? Eso más que nada. Y ya terminamos con la teoría de hoy. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar